Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, terminando casi, llegando a la recta final de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar en los versículos 12 hasta el 22 en esta mañana, 12 hasta el 22 en esta mañana de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a ver en esta mañana 4 exhortaciones para la iglesia hoy. Muchas veces pensamos en que no, esta es para la iglesia de Tesalónica, no, aplica exactamente a nuestras vidas. Y Pablo ha venido hablándoles del futuro en el capítulo 4, sobre el final del capítulo 4, el comienzo de Cristo viniendo a buscar a sus santos, y en la semana pasada estábamos hablando de la venida con sus santos también, y de estar alertas, estar atentos. Ahora Pablo dice, bueno, hermanos, vamos al presente, al aquí, a la ahora. Es importante conocer el futuro, estar atentos a lo que va a pasar, estar atentos a que Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Pero eso no es todo en nuestra vida. Cristo viene pronto, pero aquí y ahora también hay cosas que como discípulos de Jesús debemos vivir, como iglesia debemos vivir. Entonces, vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras, versículos 12 hasta el 22. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios, en respeto a la palabra de Dios, y vamos a hacer como hacemos cada domingo. Yo voy a leer el 12, ustedes el 13, y así hasta el 22 que lo leemos juntos. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías. Juntos, absteneos de toda especie de mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te ruego, Señor, que me quites del medio y que sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome para exponer tu verdad, Señor, a los oyentes en esta mañana. Te ruego por los que no están aquí presentes hoy, por diferentes motivos, y también a los que van a estar viendo este mensaje a través de las redes. Padre, te damos gracias y oramos, Señor, por tu palabra, Señor, que aplica cada día a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este pasaje empieza, pueden tomar sus asientos, gracias. Este pasaje empieza con algo que a mí no me gusta hablar, porque soy el pastor. Pero no siempre voy a ser el pastor y necesito exhortar y animarles, iglesia de Cristo, a cómo tratar a nuestros líderes. Lo primero que Pablo le dice a la iglesia, bueno, todo eso es el futuro, aquí y ahora, hermano. Bueno, vamos a ver cómo vamos a vivir como iglesia en expectativa de ese futuro. No vamos a quedar sentados, vamos a ver qué pasa en algún momento. No, hay un aquí y una ahora, hermanos, que debemos vivir hoy. Lo primero que Pablo dice es que hay 3 cosas. Voy a ser breve, voy a tratar de ser breve, pero hay tanto en este pasaje. Le pregunté a una hermana si 2 horas y media de mensaje era mucho. Me dijo que yo me voy antes. De hecho, podría predicar 4 mensajes en este, pero vamos a tratar de poner todo este texto. 3 cosas para hacer con respecto a nuestros líderes, que Pablo va a decir a la iglesia de Tesalónica y que aplica a nosotros como iglesia. Algún día, hermanos, no voy a ser el pastor principal de la iglesia, y va a haber un pastor a quien vamos a tener que
o con quien vamos a tener que tratar de esta manera. Lo primero que Pablo dice, versículos 2 y 3, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay tres características que tiene un pastor. Esto está hablando de los pastores y de los líderes de la iglesia, pero tiene Pablo la idea en el contexto de el pastor. Hay tres características que si tu pastor las tiene, hay algo que hay que hacer. Y si no las tiene, también hay algo que hay que hacer. Dice, lo primero que Pablo dice es que tenemos que reconocer a quienes, a los que trabajan entre vosotros. ¿Tu pastor trabaja a la par tuya? No escuché ninguna amén. Se ve que el pastor que tienen ustedes, no sé, el pastor que tienen ustedes no trabaja entre ustedes. Dice, y os presiden y os amonestan. Esta es la parte que no queremos nunca como iglesia. ¿Ah? Cuesta dejarse presidir y cuesta más que nos digan cuando estamos equivocados. Que nos redargullan, que nos muestren el error. No queremos que nos muestren el error. Nosotros creemos que tenemos la verdad. Y hermanos, no existe mi verdad o tu verdad. Existe la verdad y nuestras opiniones. Eso es la Biblia. No, esta es mi verdad. No es tu verdad, es tu opinión. La verdad es una sola. Y es la que las Escrituras dicen. Pero miren, pensemos en el pastor. Tu pastor trabaja. No, si los pastores no laburan, se la pasan tomando mate en la oficina. Si tu pastor trabaja con vos y en vos, dice que tenés que reconocerlo. Tu pastor te preside, ofrece guía, te dice, hermanos, vamos para acá. ¿Tu pastor te preside? Hay un liderazgo, por ejemplo, de parte de tu pastor, o él te da órdenes. Vos, Marcelo, vení, andá a hacer esto. ¿Así te trata el pastor? A veces sí, pero no. Dice, y os amonestan. Esto es llamar la atención ante el error. Llamar la atención también ante el peligro. El pastor alerta a los hermanos y hermanas cuando se están deslizando. Hermanos, es muy fácil deslizarse. Si usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar que Abraham y Lot habían crecido tanto que dijeron, no hay suficiente espacio para que estemos juntos y ya estamos teniendo problemas. Somos parientes, no nos vamos a pelear. Abraham dice, elegid para dónde querés ir vos. Yo voy a ir para el otro lado, cosa que haya suficiente espacio. Y Lot miró un lugar que parecía muy bueno. Y dijo, yo quiero ese es el mejor, ese para mí. Bueno, dijo Abraham, listo, yo me voy para el otro lado. No parecía tan bueno el otro lugar. A veces, hermanos, no nos damos cuenta y cosas que parecen buenas nos hacen deslizarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Ahora viene el pastor y te dice, hermano, me parece que estás derrapando, me parece que te estás deslizando, me parece que estás tomando decisiones que te alejan y te alejan y te alejan más de la voluntad de Dios. No, lo que pasa es que fulano en la iglesia me hizo esto y mengano en la iglesia esto. Y siempre encontramos una razón para dejar de congregarnos, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una razón. Porque Ricardo me miró feo el domingo. ¿Hablaste con Ricardo? No, porque me miró feo. Si, hermanos, como iglesia viviéramos lo que la Escritura dice, Mateo 18 dice que si alguien peca contra vos, o sea,
que Ricardo me envió. Pero hasta que él no me venga, yo no. No saludos. De hecho, no sé si voy a ir el domingo que viene. La Escritura dice que si alguien peca contra mí, yo tengo que ir con el beneficio de la duda y decirle, hermano, puede ser. ¿Qué haya pasado? Y ahí comienza un proceso de reconciliación y de restauración, pero no somos así. Porque somos orgullosos. Yo soy más importante. Este mundo y cada mensaje que escuchamos cada día nos dice, vos sos importante, amate a vos mismo, todo pasa por vos. Mentira. Esa es la mentira del mundo. Vos tenés poder, vos no tenés nada. El diablo miente de la misma manera siempre. Entonces, cuando nosotros aprendemos y descubrimos las artimañas que usa el diablo, o sea, las formas que él usa para ofrecernos algo a veces que parece bueno, pero en sí es malo, porque nos saca de la voluntad de Dios, uno puede estar atento. Ahora, si uno voluntariamente decide pecar, no hay excusa. La Escritura dice, cuando es voluntario, cuando vos lo haces a una sabienda de que está mal, ¿qué excusa? ¿Qué le va a decir al Señor en el tribunal de Cristo? ¿Sos un hijo de Dios? ¿Sabes que te va a parar delante del tribunal de Cristo? ¿Qué le va a decir? No, pasa que Marcelo me dice, Ricardo, no. Y Fran, no te digo nada. Por eso no fuimos a la iglesia. ¿Por qué venías a la iglesia? ¿Por el hermano? ¿Por la hermana? Los jóvenes a veces van a las iglesias por las hermanas. Las jóvenes van a las iglesias por los hermanos. No debería ser así, deberían esperar en el Señor. No nos gusta que nos digan que andamos mal. No nos gusta que el pastor venga y me diga, hermano, ¿qué está pasando con tu hijo? ¿Te estás deslizando, hermano? ¿Estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Sacamos nuestras excusas, ¿no? Y las vamos poniendo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, si yo vengo a la Escritura, ¿sabes de qué te sirven todas esas excusas? ¿De qué me sirven esas excusas? De nada. El pastor tiene que trabajar al lado tuyo, guiarte y además amonestarte. Es su trabajo alertarte, estimularte. Vamos, hermano. Vamos, hermana. Cristo viene pronto, es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora hay tiempo para trabajar. Las personas necesitan a Cristo ahora. Yo tengo que ser un discípulo, hacedor de discípulos ahora. Es urgente. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde para compartir el Evangelio a Berenice que jamás escuchó de Cristo. O a mi hermano, o a mi hermana, a mi primo, a mi tío, a mi vecino, al verdulero, al carnicero. Hoy es el día de la salvación, dice Pablo. ¿Qué sabes si te va a despertar mañana? Dice que si tu pastor tiene estas características, que lo tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. No es si querés, si te gusta, si estás 100% de acuerdo con el pastor. De hecho, nunca vas a estar 100% de acuerdo con el pastor. Ni la esposa está 100% de acuerdo con el pastor. Amén. Amén. Ahí está. Es una verdad, tenemos que ser sinceros, hermanos. El único que está 100% de acuerdo conmigo es mi yerno. Amén. ¿Qué mentiroso que es? Mentiroso. Dice que los tengamos en mucha estima y amor. Aun cuando
no son, o en nuestra opinión, no nos da ganas de estimarlo. A veces no me da ganas de estimar a mi pastor, ¿no? Me pongo allá. Hoy no tengo ganas de estimarlo, la verdad. Pero no es una opción. Dice que si ellos están haciendo la obra de Dios a causa de su obra, nosotros tenemos que estimarlos y mostrarles amor. Hermanos, muchas veces suponemos cosas sobre la vida de nuestros pastores. Suponemos cosas sobre cómo viven, cómo piensan, cómo sienten. ¿Saben? Los pastores también sienten. Los pastores también se cansan, los pastores también se angustian. ¿Por qué? Pastores, los VIP de la iglesia, son como el Señor prácticamente. Amén. Si son como el Señor, ¿saben que se van a reír? Van a llorar. ¿Saben que Jesús lloró? ¿Sabía usted que Jesús lloró? ¿Sabía usted que no sabías? Bueno, la Biblia dice que Jesús lloró a causa de la incredulidad de la gente. No lloró porque Lázaro estuviera muerto. Él sabía que Lázaro se iba a levantar por causa de su poder, pero lloró por la incredulidad de la gente. El pastor llora a causa de la incredulidad de su iglesia. Somos todos creyentes, pastor, ¿por qué nos llaman incrédulos? Y entonces, si sos tan creyente, ¿por qué no estás haciendo la obra que Dios te encomendó? ¿Qué obra? Predicar el Evangelio, y a otros a Cristo, ayudarlos a crecer como discípulos de Jesús. ¿Y eso de dónde lo sacaste, pastor? De la Biblia. Nos cansamos de recitar textos bíblicos, ¿no? Los chicos aprenden en la escuela dominical textos bíblicos. Pero es como que repetimos algo, como en una lección de historia o de geografía, o el teorema de Pitágoras, o el teorema de Tales. ¿Qué es el teorema de Tales? Me lo aprendí de memoria. ¿Me sirve? A veces sí, a veces no. Pero la escritura siempre es útil para tu vida. Siempre es útil para tu vida. No ocasionalmente es útil. Ahora sí voy a vivir lo que Dios dice, ahora no. Ahora sí voy a congregarme, ahora no. Ahora sí voy a servir a Dios, ahora no. ¿Tu pastor es perezoso? Tenés que reconocer su trabajo. Gálatas dice, Pablo escribiendo a los Gálatas, dice a la iglesia, a las iglesias de Galacia, que hagan partícipe de toda cosa buena a aquel que los instruye. ¿Estás haciendo partícipe de toda cosa buena que vos recibís al que te instruye, al que te amonesta, al que te preside, al que ora por vos? Tened paz entre vosotros. Podríamos pensar que no, bueno, esto ya lo saca el pastor. Está dentro del mismo contexto del texto. No puedo estar peleado con mi pastor. Mejor dicho, puedo. No debo estar peleado con mi pastor. Si hay algo que pasa, también, Mateo 18, ¿saben? También aplica para tu pastor. Cuando realmente quiero reflejar a Cristo, voy a hacer lo que la Escritura dice. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. La única forma de estar en paz con alguien que creo que me hizo algo malo es tratar de arreglarlo. Ustedes imagínense dónde estaríamos si Jesucristo se hubiera quedado en su trono diciendo, hasta que no me vengan a pedir perdón, de acá no me muevo.
¿Dónde estaríamos? Condenados, como estamos. Pero yo soy cristiano, yo reflejo a Cristo. Nos llenamos la boca del rótulo cristiano, pero no reflejamos a Cristo. No hacemos lo que Él nos ha enviado a hacer. No vivimos como Él nos envió a vivir. Ah, no sabía. ¿Saben? Una de las cosas que muchos nos critican a los bautistas es que estudiamos demasiado las Escrituras. Para mí eso no es una desventaja. Justamente es todo lo contrario. Es la única forma en la que podemos conocer verdaderamente a Dios. Nunca es suficiente tiempo con la Biblia. Nunca conoces suficiente a Dios, ni siquiera durante toda tu vida. Realmente lo vamos a conocer y lo vamos a ver tal cual Él es cuando estemos en su presencia, pero mientras tanto debo hacer todo lo posible por vivir como Él me mandó vivir. Y la única forma es pasando tiempo escuchándolo a Él, que me hable a través de las Escrituras. Dios ya no habla como en el pasado, sino que nos habla a través de las Escrituras. Hermano, hermana, si te cuesta estimar y amar a tu pastor, dobla tus rodillas. Pedile a Dios que te ayude a estimar y amar a tu pastor. Porque Él es digno, no porque Él sea digno, sino a causa de la obra que Él hace. Porque Él está trabajando, está presidiendo y está amonestando. Esto es un proceso. ¿Cuánto conoces de tu pastor? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu pastor? ¿No saben cuándo es el cumpleaños del pastor? ¿Alguien sabe cuándo es el cumpleaños del pastor? Uno que sepa cuándo es el cumpleaños del pastor. ¿Mayo? Eso fue una adivinanza en una conversación, pero estuvo cerca. Amén, sí, mayo. ¿Sabe usted? No, sí. No, adivinó. ¿Eh? El martes. Amén, el martes es mi cumpleaños. Amén, quiero torta. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Aparte de mi familia. ¿Mi familia sabe cuándo es mi cumpleaños? Interesante, ¿no? Mostremos amor a nuestro pastor. Iglesia, no siempre voy a ser su pastor. Intento que ustedes aprendan a amar a su pastor siempre. Este o el que esté después de mí, hasta que Cristo venga. A lo mejor Cristo viene mañana. Y se lo ahora. Uno más difícil que este. Pablo nos dice en los siguientes versículos 14 y 15, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, y va a hablar de grupos de personas dentro de la congregación. Lo primero que hacer con los líderes. Otro mensaje que podría predicar, mucho más, pero voy a hacerlo acotado. ¿Cómo lidiar con las personas difíciles dentro de la iglesia? Dice, también os rogamos, hay un ruego, otro ruego ahora. Hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo sigue rogando a la iglesia. Y dice, el pastor tiene que amonestar, pero si yo estoy viendo, el hermano no pastor de la iglesia, está viendo que un hermano tiene un problema o está pecando, tiene la responsabilidad delante de Dios de amonestar al otro. Y nos da 3 grupos de personas que hay dentro de la iglesia y todos caemos dentro de un grupo de ellos.
De alguna u otra manera, siempre estamos dentro de alguno de estos grupos. Dice los ociosos. ¿Qué es alguien que está ocioso? Cuando en el ejército un subordinado recibe una orden, ¿es opcional? ¿Quién hizo el servicio militar acá? Los más viejos. No sé si hay muchos. ¿Alguien hizo el servicio militar? ¿No hiciste? Yo tampoco. Pero vieron películas de... ¿Sí? ¿Los soldados tienen opción de obedecer una orden? No tienen opción de obedecer órdenes los soldados. No es opcional. Los mandatos de Dios en las Escrituras no son opcionales. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás ocioso. ¿Qué hizo vos para decirme esto, pastor? Yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Saben? Yo no te voy a juzgar en el tribunal de Cristo. Yo no te voy a juzgar si no tenés a Cristo en tu corazón en el gran trono blanco. La palabra de Dios te va a juzgar. El Dios que ve cada cosa de mi vida me va a juzgar. Los ociosos, los que, si todos van marchando, ellos buscan marchar para otro lado. Si la iglesia va en un sentido, ellos tienen que ir en contrasentido. Si Dios está guiando a la iglesia a hacer algo, ellos van a hacer algo diferente. No se van a ajustar, siempre van a querer los perros, decía el pastor de mi pastor. Pastor Ray Masters, misionero norteamericano, él decía los peros. Ese hermano es un ocioso, el que siempre dice sí, pero. Sí, pero está buscando no hacer. Está buscando hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Él siempre, o ella, siempre quiere hacer su opinión o su preferencia. Ni siquiera la de Dios. Dice los de poco ánimo. Son los que necesitan ser fortalecidos porque siempre están... No lo veo nada. ¿Para qué? Este pueblo, acá nadie va a recibir, que son todos unos ateos, inconversos, adoran imágenes, tienen la nueva era, el gauchito club. No, ¿para qué? Ya están todos perdidos, no sabemos. Personas de carácter débil, por naturaleza o por experiencia, estas personas son tímidos, o sea, no. Dice, alentarlos. Porque esa persona que habla de esa manera no está pensando en que no es en sus fuerzas. Como nos decía hermano Ramón en esta mañana, no es por lo que yo diga que la persona recibe a Cristo. Es por la obra del Espíritu Santo en esa vida. Yo tengo que predicar el mensaje del Evangelio. Pero el poder para que esa palabra impacte en la vida de la persona no viene de mí, viene de Dios. Es el Espíritu Santo obrando. Los débiles. La idea de sostener a los débiles no es para, ay, pobrecito, es débil en la fe el hermano. No, es sostenerlo o ayudarlo mientras lo amonestamos y le exhortamos a fortalecerse en el poder del Señor. Es la misma idea. Batallo con un pecado. Amén, hermano, yo también te entiendo. Yo batallo con otro pecado. Y bueno, es mi debilidad. No, eso es una excusa para seguir pecando. Pablo, en el contexto de la carta, menciona a los ociosos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y para que no tengáis necesidad de nada. Los de poco ánimo, capítulo 4, versículos 14
hasta el 17, Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué palabra más animadora que decirle a alguien de poco ánimo: vamos, Cristo viene pronto, mira la esperanza eterna que tenés? Los débiles. Capítulo 4, versículo 2 al 8. Todo lo que Pablo está diciendo ahora tiene que ver con lo que él ha dicho antes. Cuando uno empieza a estudiar la forma en la que Pablo escribe, todo tiene sentido con todo. No porque Pablo sea tan idóneo, sino porque Dios está usando a Pablo. Aunque Pablo estaba muy capacitado y tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Pero hay tanta profundidad doctrinal en los escritos de Pablo con los escritos de Pedro, un pescador que nunca fue a un seminario, nunca fue, bueno, sí tuvo un seminario intensivo con Jesucristo 3 años y medio, ¿no? Los débiles, y en el contexto, no lo voy a leer todo, pero en el contexto Pablo de 4, 2 al 8 está hablando de nuestras debilidades, de nuestra santidad, nuestra debilidad hacia el pecado. Que seáis pacientes para con todo, dice Pablo. Esa es la parte que tampoco nos gusta. Ser pacientes. Esperar. Una de las cosas por las que no me gusta pescar peces es porque sentarse al lado del agua, tirar la cañita, los pescadores me deben estar odiando ahora. Tirar las cosas, estar ahí. Yo no sé la diferencia cuando pica y cuando no pica. Solo los mosquitos, eso sí sé. Y estar ahí sentado horas a veces. Esa paciencia a mí no me sale. Me sale otra paciencia. Pero se trata de eso, de esperar. Muchas veces pretendemos que los hermanos actúen de cierta manera, y quizás es por debilidad, o quizás es por falta de madurez. Dice, sean pacientes para con todos. Con todos implica a todos los hermanos de la iglesia. Esto es contexto iglesia, hermano. Miren o mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es lo natural que no sale. Me la hizo, yo se lo voy a hacer peor. Bien reflejar a Cristo, ¿no? Mal por mal está mal. Bien por bien está bien. Ahora, bien por mal. Eso es Cristo. Eso es Cristo. Devolver bien por mal es reflejar a Cristo. Siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hay muchos unos para con otros en las Escrituras. Este es uno de esos. Cómo tratar con las personas difíciles en la iglesia. Bueno, y ahora vamos a ver en lo que sigue dos cosas: mi adoración personal y mi adoración pública. Todo esto aplica a nosotros, la iglesia. El pastor, los hermanos difíciles de la iglesia, bueno, fuimos. Ahora vamos a mirar para acá. Versículos 16 al 18. Cortito estos versículos, ¿no? Dice el 16, estad siempre gozosos,
orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El gozo no debe confundirse con el estar riéndose todo el tiempo, tiene que ver con otra cosa. El gozo tiene que ver con que no importan mis circunstancias, no importa lo que está pasando al revés, las circunstancias cambian, Dios y sus promesas no cambian. Mire, es importante que Pablo no escribió acá, estén siempre gimiendo, estén siempre quejándose porque todo les va mal. Uno puede gemir. Uno puede clamar a Dios cuando está pasando por un tiempo difícil, pero debe hallar gozo en las promesas de Dios aún en los tiempos difíciles. Pero si no conocemos las promesas de Dios, solo nos va a quedar el lamento, el gemido. ¿Está mal lamentarme por una pérdida? No, no está mal que te lamentes por una pérdida. Uno debe lamentarse. Pero las promesas de Dios son mayores que cualquier pérdida. La promesa de vivir para siempre con Dios es mayor que cualquier pérdida. La promesa de andar con Dios es mayor que cualquier pérdida que vos pérdida, entre comillas, que vos tengas en este mundo por andar con Cristo. Hace muchos años venía una jovencita a la iglesia y ella vino una tarde acá a casa y nos dijo, no, porque ustedes no me van a dejar hacer esto, y no me van a dejar hacer esto, y no me van a dejar hacer esto, y no me van a dejar hacer esto. Y yo no me voy a poner nunca poder como se pone hermana B. ¿Y quién te dijo todo eso? Mi familia. Inconverso, sin Cristo. ¿A qué hermana le dijimos no podés entrar a la iglesia si no tenés poder? ¿Le dijimos eso? ¿No? No. No me entras el domingo si no tenés poder. No. El mundo te dice que te vamos, los de la iglesia, te vamos a prohibir un montón de cosas. Nadie te va a prohibir nada, vos podés hacer lo que vos quieras. Si vos querés agarrar un frasco de cianuro y tomátelo, tomátelo. Yo te tengo que decir, mirá, si vos te tomás ese frasco te vas a morir, ¿eh? No me importa, yo me lo tomo igual. ¿Listo? Te haces cargo de las consecuencias de tus actos. Estad siempre gozosos, eso es difícil, ¿no? Tenemos una libertad que las personas no tienen de gozarnos en Dios, de encontrar paz aún en medio de la dificultad más grande. ¿Saben? Me gozo en la obra de Dios porque no es mía. Yo no soy el dueño de la iglesia, Dios es el dueño de la iglesia, Él la compró con su sangre. Me gozo aún en la rebeldía de mis hermanos en la palabra de Dios. Me gozo aún en la desobediencia de mis hermanos, porque sé que Dios está obrando en tu vida. Me gozo aún en el rechazo hacia mi persona que puedas tener. Porque Dios está obrando en tu vida. Y no es mi obra, es la de Él. Él está obrando en tu vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que Él comenzó la buena obra y Él la va a terminar. Yo hago mi trabajo para Él, le sirvo a Él, sirviéndoles a ustedes. Yo no trabajo para la iglesia de Unquillo. Soy un servidor de la iglesia de Unquillo.
me gozo, porque tengo libertad para gozarme, porque Él me ha dado esa libertad por medio de la obra del Espíritu Santo. Orad sin cesar, no orad sin cesar. ¿Sí? Orad sin cesar. No puedo estar orando todo el día, pastor. ¿Sabe que sí? Hábitos de oración es otra cosa. Tomar tiempo para orar a solas con el Señor o orar comunitariamente. Les animo a estar los jueves. Si usted puede, haga el esfuerzo, venga el jueves. Venga a orar, a compartir sus cargas. La única forma de que yo pueda sobrellevar tu carga es sabiendo tu carga. Si yo no la sé, ¿cómo la puedo sobrellevar? ¿Cómo puedo orar por vos, por tus necesidades? ¿Cómo puedo tener parte en tus necesidades si yo no la sé? La oración comunitaria es vital para la vida de la iglesia. La oración los unos por los otros es vital para nuestra vida. ¿Y sabe por qué la oración es vital para usted, hijo de Dios? Porque era vital para Jesús. Jesús era un hombre de oración. Él siempre estaba orando. Se quejó con sus discípulos. No pueden velar ni siquiera un ratito. No pueden. Cuesta orar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos ponemos a orar? Uy. Esos son hábitos de oración. Pero saben, en cualquier momento que yo estoy haciendo algo, puedo orar. No importa lo que yo esté haciendo. Si vos me mandás un mensaje y yo te contesto oro ahora, es porque voy a orar ahora. No es un mensaje nada más, bueno, como para que así contesté. No. ¿Y qué hago? Ahí. Acá. Acá es entre Dios y mi persona. Estoy en la cola del súper. No voy a decir la marca, porque no me pasa nada. Y me entra un mensaje, una necesidad. Y puedo orar. Como dijeron esta mañana en el estudio bíblico, tenemos libre entrada. No tengo que ir y pedirle al sumo pastor, que es nuestro sumo sacerdote, que interceda. ¿Puede orar, pastor? No, no. Sos un hijo de Dios, tenés libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, porque no lo pedís por vos, lo pedís porque Jesucristo tiene acceso al Padre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Usted se preguntó, ¿por qué oran en el nombre de Jesús? ¿Por qué debemos pedir todo en el nombre de Jesús? Porque si no lo pedís en el nombre de Jesús, no se escucha esa oración. No hay nada que vos le puedas pedir, porque Dios no te debe nada. Si lo único que Dios hubiera hecho es salvarte del castigo que mereces, era suficiente. Era más que suficiente. Debemos aprender a orar bíblicamente, hermano. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, amén, hay una declaración doctrinal ahí. Esto, Señor, que considero una urgencia, una necesidad, te lo pido, no porque yo lo merezca, sino porque en el nombre o porque Jesucristo me da la autoridad. Te lo pido porque Él prometió. Y cuando digo amén, así sea. Orar sin cesar. Todo el tiempo. Cada vez que haya una necesidad, tenemos que tener no quisiera usar la palabra, un espíritu de oración, pero no como un espíritu, sino estar dispuestos a interceder los unos por los otros todo el tiempo. Dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. No por todo. En todo. Cada circunstancia de mi vida tengo que dar gracias. Me quedé sin trabajo. Da gracias.
Fui a ver el piso más de cerca con mi hermano Dani. Da gracias. ¿Saben la cantidad de cosas de las que Dios nos guarda? Da gracias en todo. Y además, porque dice, porque esa es la voluntad de Dios. Me gustó algo que dijo el hermano Lucas hoy. No es que somos pecadores porque ahora sabemos que somos pecadores. O al revés, ¿no? ¿Cómo fue que dijiste? No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Ahí está. Ahí está. No doy gracias porque es la voluntad de Dios, porque debo hacerlo, sino porque puedo hacerlo, porque es la voluntad de Dios que dé gracia. ¿Entiende la diferencia? ¿Me explico la diferencia? Oh, estoy obligado a dar gracias. No, porque es la voluntad de Dios, puedo dar gracia. ¿Sabe que si fuera la voluntad de Dios que no diera gracia, no podría dar gracia? Hermanos, vivimos nuestra vida centrados en nosotros mismos y es justamente todo al revés. Ya dormí uno, amén. Tengo ese talento con algunos. Me escuchan predicar. Puedo dar gracias a Dios porque es la voluntad de Dios que le dé gracias. Porque Él es soberano aún en eso. Adoración privada, adoración pública. Dice 19:22, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo se puede apagar el espíritu, pastor? ¿Se puede apagar el espíritu? Se puede apagar el espíritu. Cuando nosotros intencionalmente desoímos la voz de Dios, pasa lo que la Escritura dice que mencionábamos temprano, nos vamos deslizando. Entonces, el pecado, en vez de parecernos malo, como lo llama la Escritura, ya no nos parece tan malo. Ya no nos parece que, bueno, tampoco está tan mal. Nadie se muere porque no va un domingo a la iglesia. No, nadie se muere porque no va. Aparte, va a haber gente que el pastor le grita a otro este domingo. ¿Quién le grita a mí? ¿Sabes que el que más se beneficia por estar acá sos vos? Soy yo. Me beneficio primero porque obedezco a Dios. Segundo, porque tengo comunión con los hermanos. ¿No les gustó la comunión? Más temprano en el estudio bíblico y después. Algunos querían tener mucha comunión, estaban ahí, ¿no? Y ahora tenemos comunión unos con otros y con el Señor cuando compartimos la palabra de Dios. Pero empezamos a distraernos, empezamos a ser indiferentes a la voluntad de Dios y empezamos a andar en nuestros propios caminos, sino en el camino del Señor. Y sabemos que hay un solo camino, dice la Escritura. Jesús. Y lo que Él dice. Pablo no dijo sean imitadores de mí. Y se quedó ahí. Dijo, así como yo de Cristo. Siempre tengo que imitar a mi pastor o a mi mentor. Sí, mientras él imita a Cristo. Cuando él dejó de imitar a Cristo, no tengo que. Quiere decir, pastor, que si me decís que vayamos a robar un banco, tengo que ir con vos. Esa excusa siempre la he escuchado un montón de veces en toda mi vida. ¿Qué hombre o mujer de Dios te va a pedir que peques voluntariamente?
Ninguno. Parece que en el contexto, porque está hablando de profecía bíblica, la iglesia de Tesalónica, bueno, sí, pero falta mucho. Para ese cumplimiento profético de la venida de Jesucristo falta mucho. Quizás es mucho para nosotros, pero para Cristo no. Dice, no menospreciéis las profecías. Todo tenemos que examinar. ¿Saben? El problema es que muchas veces aceptamos las cosas y hoy en día con esto escuchamos a Juan Fulano, Carmen Sutano, Rodrigo Perengano, no sé, tremendos predicadores. Sí, son muchos hermanos que predican muy bien. Y hay cosas que están buenas que predican. Pero muchas veces tomamos esas cosas que hombres dicen como verdades aún por sobre las Escrituras y Dios nos manda a examinar todo eso. Todo lo que escucho. ¿Sabe? Usted me está escuchando hoy y en algunos días probablemente lo tenga también en el canal de la iglesia. Examínelo, agarre la Biblia, a ver. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo? Es la única manera en la que vamos a poder darnos cuenta si lo que se nos predica viene de Dios o viene del hombre. Porque desde acá muchas veces se tuerce la Escritura para hacer presa del rebaño. ¿Ustedes oran por su pastor? ¿Cuánto oran por su pastor? ¿Oran para que él el domingo traiga un mensaje que edifique sus vidas? Él ora por ustedes, para que sean oyentes atentos al mensaje de la palabra de Dios. Y no solamente oyentes, sino hacedores de la palabra de Dios. Examinando todo, retener lo bueno. ¿Saben? Muchas veces, miren, lo que el diablo hace, el diablo nos ataca, sobre todo en las iglesias, de dos maneras, con la Biblia. O se pone bien en contra y dices, sí, no, esto está clarito, la salvación se pierde. ¿La salvación se pierde? No, no se pierde la salvación. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque no depende de nosotros. Es una obra de ellos. ¿Sí? Nosotros lo único que hacemos es, nuestra responsabilidad es aceptar el regalo inmerecido de Dios. Bueno, pero a veces lo que el diablo hace es, esta es la verdad, y él se pone tan cerquita que es difícil de identificar. La única manera de poder identificar es si tenemos conocimiento de la verdad, profundo conocimiento de la verdad, pero a veces suena espiritual, aunque no lo sea. Suena espiritual aunque no lo sea. Pablo les dice, examinen todo. Dios nos ha dado discernimiento, entendimiento por medio del Espíritu Santo. Pablo escribió a los Corintios y les dijo, las personas sin Cristo, voy a parafrasear a Pablo, no pueden entender lo que está escrito acá, porque se entiende espiritualmente. Sin el Espíritu Santo no pueden entender lo que dice acá. Si usted es un hijo de Dios, va a ir aprendiendo y comprendiendo las verdades espirituales. ¿Saben? Los hermanos de Berea, aunque no tenemos una carta a los bereenses, no tenemos una carta a los bereenses, pero Pablo los elogia diciendo que eran más nobles porque escudriñaban las escrituras para ver si lo que les estaban predicando era verdad. No, si lo dijo el pastor debe ser así. ¿Cuántas personas he escuchado decir esto? Y confundidas o mal enseñadas. No, porque lo dijo el pastor.
Y no, el pastor nos hacía pasar. Esto es un testimonio. Alguien que estuvo un tiempo con nosotros. El pastor hacía pasar a la congregación, se ponían todos en fila, bolsillos grandes del pastor, mano así, la plata en la mano del pastor, el pastor oraba que te multiplique el Señor, al bolsillo. Eso es un ladrón. No hay ningún ejemplo en la Biblia de que se tenga que hacer así. El pastor no tiene ningún poder ni autoridad para multiplicarte lo que vos ponés en la ofrenda. No es obra del pastor. ¿Cómo sé si es cierto o no es cierto? El pastor dijo que había que hacerlo así. La Biblia te enseña que esa persona es un ladrón, que está haciendo presa del rebaño. Pero si no pasas tiempo con la Biblia, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber lo que es bueno y lo que no es bueno? ¿Cómo te vas a poder abstener de toda especie de mal? Dice toda especie de mal. Cuando uno se examina y examina todas las cosas, uno puede abstenerse. O sea, no, esto no. Eso quiere decir abstenerse. El abstemio es alguien que no toma bebidas alcohólicas. Se abstiene del alcohol. Dios dice que tenemos que examinar todo y estar atentos y abstenernos. Hay cosas que en sí puede que no sean malas. Ahora, si eso que en sí no tiene nada de malo, irse de vacaciones es malo, no, al contrario, es bueno, es necesario descansar. Irse al río a comer un asado, ¿tiene algo de malo? Ahora, si vos elegís hacer eso en lugar de hacer la voluntad de Dios, es pecado. Las cosas en sí a veces no son malas. ¿La plata es mala? No. ¿Tener plata es malo? No. Hay muchos hombres ricos en la Biblia. ¿Cuál es el problema? Dijo el Señor Jesucristo. ¿La plata? No. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero. De hecho, Dios usa, una de las cosas que más habló Jesucristo es sobre plata y cómo manejarla. Hermanos, tenemos que estar atentos como iglesia a todas estas cosas. Atentos a nuestros líderes, atentos a las personas en nuestras iglesias que son difíciles de tratar, atentos a mi adoración personal y atentos a mi adoración pública también. Porque esa es la forma en la que realmente como individuo dentro de la iglesia, como parte del cuerpo, voy a estar unido al cuerpo. Cuando camine en el centro de la voluntad de Dios, y Pablo quiere recordarle esto a la iglesia de Tesalónica, y el Señor nos quiere recordar esto a nosotros. ¿Querés experimentar gozo? Tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Querés servir a Dios? Tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Querés tener victoria en Cristo? Muchas veces he escuchado. Tener victoria. Ya soy más que vencedor, dice la Biblia. Más victoria no puedo tener. Ahora, ¿puedo vivir una vida derrotada? Sí, puedo vivir una vida derrotada. Ocioso, débil, apagando el espíritu. La única forma de que eso no pase es estar en el centro de la voluntad de Dios.
¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No hay una voluntad de Dios para tu vida, hay una voluntad de Dios. Hay un obrar de Dios personal en tu vida, eso es otra cosa. La voluntad de Dios es una sola. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, probablemente no encuentre gozo, probablemente no encuentre paz, probablemente viva una vida de gemir, de quejarme, en vez de gozo y paz en el Señor. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque eres tan bueno, Dios. Cada día derramas gracia y misericordia sobre nuestras vidas, Padre, y nos alientas, nos animas por medio de tu palabra, Padre. Padre, que como iglesia, Señor, te ruego, te pido, Padre, que como iglesia, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a buscarte más y más. Padre, nos ayudes a buscar más y más conocer exactamente tu voluntad. Padre, no solo conocerla, sino vivirla. Padre amado, te rogamos, Señor, por nuestros líderes. Te rogamos por nuestros pastores. Los que estuvieron, Señor, te damos gracias. Te doy gracias por la vida de mi pastor, que dejó años de su vida para que haya un testimonio, Señor, y para que todos los que están aquí en esta mañana hayan encontrado esta iglesia. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a soportar y a ayudar a los hermanos débiles. Padre, que a los que son difíciles de tratar dentro de la iglesia. Padre, que no seamos hermanos difíciles de tratar dentro de la iglesia. Padre, que busquemos adorarte en todo tiempo, busquemos alabarte en todo tiempo. Nos gocemos, Señor, porque tenemos la libertad para gozarnos y agradecerte, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Padre, que estemos atentos a todo lo que nos rodea, que estemos atentos, examinando cada cosa, Señor, en nuestras vidas, y que voluntariamente, Señor, nos abstengamos de cosas malas. Padre, te doy gracias por tu palabra que nos exhorta, nos muestra nuestros errores y nos ayuda a caminar en las pisadas de Jesús. Te encomiendo mi vida, Señor, en tus manos, Señor, y también a mis hermanos amados, en el nombre de Jesús. Amén.